tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Química General. En la sesión de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios sobre los contenidos que vimos en el último vídeo. Básicamente me voy a circunscribir primeramente a los cálculos de peso, volumen, tantos porcentual referido a pesos, tantos porcentuales referido a volumen. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo voy a adentrarme un poquito más en los cálculos estequiométricos, pero me voy a centrar un poquito inicialmente en estos cálculos que les acabo de comentar, y para ello voy a hacer una serie de problemas, ¿sí? Voy a hacer una serie de problemas que posteriormente le mandaré al correo electrónico y que ustedes podrán pues verificar la resolución en texto con el planteamiento que estamos haciendo en la pizarra, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan el enunciado y tengan todo. Fíjense. Dice el primero, dice, el vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Bueno, la fórmula del vinagre es CH3COH, ¿de acuerdo? Que es el ácido acético, ¿sí? El ácido acético, dice. Al preparar 750 mililitros de un vinagre, ¿sí? Se preparan 750 mililitros del vinagre. Pero acuérdense que el vinagre es una disolución que contiene ácido acético y agua, ¿de acuerdo? Entonces, dice el problema, para hacer una solución de 750 mililitros de vinagre se utilizaron 37.5 mililitros de ácido acético, ¿sí? Y pregunta el problema, dice, determinar el tanto porcentual en volumen del ácido acético. Bueno, están preguntando cuál es el volumen, pero en tanto porcentual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a plantear este problema? Pues vamos a decir que si se preparan 750 mililitros de disolución, se asume que eso debe ser el 100% del volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda plantear? Pues si 750 mililitros es el 100% del volumen, 37.5 mililitros de ácido acético, ¿sí? Será este tanto porcentual, ¿de acuerdo? Entonces hacemos este cálculo, ¿sí? Serán 37.5 por 100 entre 750. Y esto nos da que será el 5% será ácido acético y 100 menos 5 será 95% será agua. ¿De acuerdo? Este es el primer problema donde se establece este cambio de unidades, ¿sí? De mililitros a tantos porcentuales de volumen, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otro problema. Les insisto que todos estos problemas se los voy a mandar vía electrónica para que ustedes tengan el enunciado y los puedan resolver con la información que estamos dando a continuación. Estos problemas son muy sencillos, ¿sí? Los del vídeo que pondré posteriormente se irán pues haciendo un poquito más complicados. Dice, algunos refrescos contienen el 11% en masa de azúcar. Refrescos, ¿sí? Aproximadamente el 11% en gramos es azúcar, ¿sí? Dice, determinar cuántos gramos contendrá una botella de refresco de 600 gramos de disolución, ¿no? Entonces tenemos 600 gramos de disolución, entendiendo que la disolución es todos aquellos elementos que
configuran el refresco. Entonces, bajo esta información vamos a anticipar o vamos a plantear que 600 gramos, ¿sí?, es el 100% del peso de la disolución. Y lo que nos está diciendo el problema es que el 11% es azúcar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar que 11, que es en tanto porcentual, por 600 gramos dividido por 100, ¿sí? Este se me va con este y nos queda que son 66 gramos de azúcar contendrá una botella de refresco de 600 mililitros, ¿sí? 600 mililitros. Bueno, entonces con esto resolvemos este otro problema también de tantos porcentuales, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer otro problema que es un poquito, tiene un detallito más, ¿no? Dice, un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar, y explicita el problema que la concentración del agua de mar tiene 1,8 gramos de cloruro de sodio, ¿sí?, en 50 gramos de agua. En 50 gramos de agua. En 50 gramos de agua. Entonces tenemos, primero, calcular el peso total de la disolución. Bueno, ¿cuál es el peso total? Para luego estimar el tanto porcentual, pues habrá que sumar 1,8 gramos de cloruro de sodio más 50 gramos de agua. Y esto nos hace un total de 51,8 gramos de disolución, que incluye, ¿sí?, la parte correspondiente al cloruro de sodio, la sal, y la parte correspondiente al agua, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente punto de este planteamiento? Pues vamos a decir que 51,8 gramos es el 100% del peso. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el porcentaje en masa de la disolución, pero únicamente de la sal? Entonces, si 51,8 gramos es el 100%, 1,8 gramos, que es lo que nos está indicando inicialmente el problema, será este tanto porcentual. Entonces haremos este cálculo. 1,8 gramos, ¿sí?, por 100 dividido entre 51,8 gramos. Estos gramos se me van con estos gramos y me quedan tanto porcentual. Estamos hablando de 3,47%, ¿sí? 3,47% del peso de esa disolución es cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, vamos a continuar haciendo más problemas, ¿sí? Más problemas en este sentido, que les insisto, son sencillos y que nos va a permitir luego introducirlos para poder enfocar los problemas de proporciones estequiométricas, ¿sí? Fíjense. Dice, si tenemos 0,85 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? 0,85 gramos de NaCl, de cloruro de sodio, y se disuelven en un vaso que tiene 60 gramos de agua, ¿sí? Tenemos además 60 gramos de agua. Dice, ¿cuál es el porcentaje en masa del cloruro de sodio en la disolución? Pues nuevamente, ¿sí?, tenemos que calcular el peso total de la disolución. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar los 60 gramos que provienen del agua más
los 0,85 gramos que provienen del cloruro de sodio, y eso nos da un total de 60,85 gramos, ¿sí? Bajo esta misma premisa hacemos el mismo cálculo. 60,85 gramos constituyen el 100% del peso de la disolución, por lo tanto 0,85 gramos que solo provienen del cloruro de sodio tendrá un porcentaje que podemos calcular bajo esta regla de proporción. Entonces tendremos que 0,85 por 100, ¿sí?, dividido entre 60,85 gramos con gramos se me va y me queda 1,39%, ¿sí?, del peso corresponderá al cloruro de sodio, y pues lo otro será 98,60, sí, 98,60, ¿sí?, corresponderá al agua, ¿de acuerdo? Corresponderá al agua. Bien. Vamos a continuar con esta serie de problemas. Bien, dice, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico? Bueno, el ácido clorhídrico, la fórmula química del ácido clorhídrico es HCl, ¿de acuerdo? HCl. Necesitamos para que 250 mililitros de agua haya una disolución de 25%, ¿sí? Entonces tenemos un volumen de agua, ¿sí?, de 250 mililitros, y nos está diciendo que tenemos que dar la cantidad en gramos de ácido clorhídrico para que haya una disolución al 25%, ¿sí? La disolución debe estar al 25%. Bueno, pues entonces vamos a decir, ¿sí?, 250 mililitros va a ser el 100% del volumen, ¿sí? Por lo tanto, X mililitros, ¿sí?, serán el 25%, ¿sí? Entonces simplemente hacemos este cálculo y decimos 25% por 250 mililitros dividido entre el 100% nos va a dar el volumen de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces este se me va con este y me queda que tenemos un volumen de 62,5 mililitros. 62,5 mililitros deben ser de ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí. 62,5 mililitros. ¿Pero qué nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo el problema cuántos gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ¿qué dato necesitamos? Necesitamos, para poder transitar de los mililitros a gramos, necesito utilizar esta expresión matemática que relaciona la masa y el volumen obteniendo la densidad. Entonces la densidad es igual a la masa partido por el volumen. Y hay que conocer la densidad del ácido clorhídrico, que en este caso hay que buscarlo, ¿sí? Y hacemos una somera búsqueda y nos da que es el ácido clorhídrico puro, ¿sí? Cuando lo buscamos así nos da puro, ¿eh? Entonces es 1,15 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, ¿sí? Bueno, pues entonces tenemos, ¿sí?, que si en este caso 1,15 un mililitro, en este caso un mililitro, perdón, ¿sí?, un mililitro de ácido clorhídrico pesará 1,15 gramos. ¿Cuántos mililitros tenemos? Tenemos
62.5 mililitros. Entonces tendremos X, ¿sí? 62.5 mililitros por 1.15 gramos dividido entre 1. Y esto nos hace un total de 71.87 gramos. ¿De acuerdo? 71.87 gramos. ¿De dónde sacamos que un mililitro de ácido clorhídrico pesa 1.15 gramos? De esta fórmula, sí, tenemos que 1.15 gramos por centímetro cúbico, vamos a llevarlo al mililitro, ¿sí? Un centímetro cúbico, entonces nos quedará aquí la M, ¿de acuerdo? Estos centímetros cúbicos se me van con estos centímetros cúbicos y ¿qué me queda? ¿Sí? Un gramo pesa 1.15, un mililitro que pesa exactamente 1.15 gramos, ¿de acuerdo? Esta es la densidad, entonces lo que nos da finalmente es 71.87 gramos de ácido clorhídrico que habrá que disolver en 250 mililitros de agua, ¿sí? O si lo queremos medir en volumen será 62.5 mililitros de ácido clorhídrico puro, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a continuar con el siguiente problema. ¿Sí? Vamos a continuar con el siguiente problema. Y en este caso dice, ¿cuál será la concentración porcentual de una disolución que contiene 45 gramos de ácido nítrico? 45 gramos de el ácido nítrico, ¿sí? Se escribe como HNO3, ¿sí? 45 gramos de ácido nítrico diluidos en 350 gramos de agua. Entonces estos se diluyen en 350 gramos de agua. Entonces, si nos está pidiendo cuál será la concentración porcentual de una disolución, nos está diciendo, pues nos está solicitando qué parte del porcentaje corresponde al ácido nítrico y qué parte del porcentaje corresponde al agua. Para eso tendremos que primero obtener el peso total de la disolución y para ello tendremos que sumar nuevamente los 350 gramos procedentes del agua más los 45 gramos procedentes del ácido nítrico. Y esto nos hace un total de 395 gramos de disolución. Nuevamente establecemos la regla de proporcionalidad. 395 gramos corresponden al 100% de la disolución, ¿sí? Por lo tanto, 45 gramos corresponde exclusivamente a lo que aporta el ácido nítrico. Y en este caso hacemos el cálculo y nos da 45% entre 395. Y eso nos hace un total de 11.40% del peso corresponde al ácido nítrico, mientras que el 88.60% corresponderá al agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otro problema muy sencillo que permite relacionar los gramos, ¿sí?, con los tantos porcentuales. A veces es interesante que, aunque no se conozca la densidad de las mezclas, el agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces el disolvente, bueno, a veces el redactor del problema asume que el que va a resolverlo conoce que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿sí? Y luego eso nos sirve para transitar de gramos a mililitros, ¿sí? Y luego con los gramos totales, con los tantos porcentuales, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense. Vamos a hacer el último problema que también es sencillo, pero que, les insisto, pues bueno, tiene su planteamiento que hay que hacerlo adecuadamente. Fíjense, dice, ¿cuántos gramos de clorato de potasio, ¿sí? Clorato de potasio, que es KClO3,
¿sí? Se necesitan para preparar una disolución al 35%. Disolución al 35%. Bueno, cuando leemos este enunciado, ¿qué es lo que debemos entender? Que el 35% de la disolución debe corresponder al clorato de potasio, ¿sí? Por lo tanto tenemos el disolvente o esta parte que es minoritaria con respecto a la otra parte de la disolución es el 35%, ¿sí? Por lo tanto, el disolvente será el 65% y el soluto, la parte minoritaria, será el 35%, ¿sí? Esto nos hace el 100%, ¿sí? Nos dice, ¿cuántos gramos de clorato de potasio se necesitan para preparar una disolución del 35% que se diluyen en 500 gramos de agua? Bueno, 500 gramos de agua. Bueno, pues si estamos asumiendo que el 35% es clorato de potasio, ¿sí? Y ocupa el 35%, 500 gramos de agua es el resto de la disolución y debe ocupar 100 menos 35, entonces será el 65%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a operar? Pues vamos a decir que 500 gramos son el 65% de la disolución, por lo tanto, 100 gramos, el 100% será X, ¿sí? Y esto tendremos que hacerlo 100 por 500 entre 65, y eso nos da 769 gramos. 769 gramos de disolución, ¿sí? Pues entonces, si 769 gramos es el 100%, el 35% será X, y esta proporción nos da que son 269 gramos de clorato de potasio, ¿sí? Esto será lo que habrá que añadir del clorato de potasio. Ahora, si por ejemplo en vez de pedirnos ¿cuántos gramos de clorato de potasio para que sea ante el 35%? Nos dicen, no, ¿cuántos mililitros o cuánto volumen de clorato de potasio? Entonces tendremos que utilizar la densidad que es la magnitud que relaciona la masa respecto del volumen. Entonces hay que ir a una tabla y poner, decir, bueno, ¿cuánto es la densidad del clorato de potasio? Dice, bueno, la densidad es 2.34 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? 2.34 gramos por centímetro cúbico. Entonces tenemos, bueno, ¿sí? Vamos a establecer esta proporción. Tenemos 2.34 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Será en este caso la masa, que son 269 gramos, dividido por el volumen, que es nuestra incógnita, que está en centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se va a resolver esta ecuación? Pues lógicamente, ¿sí? Los gramos se me van a ir con los gramos y va a quedar el centímetro cúbico, van a quedar 269 dividido entre 2.34, y eso nos va a dar un resultado de 115,05 centímetros cúbicos de clorato de potasio puro. ¿De acuerdo? Bueno, con esta serie de ejercicios concluimos estas actividades que relacionan el peso-volumen, los tantos porcentuales con el volumen, y en el siguiente vídeo pues haré una serie de ejercicios cortos sobre relaciones estequiométricas, ¿sí? Ajustes de reacciones, calcular gramos a partir de coeficientes estequiométricos y algunos otros que veremos, ¿sí? Aquí dejamos este vídeo y en el siguiente continuaremos con lo complementario para poder llegar a la sesión del jueves y resolver todos los problemas.